Del Evangelio según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y a recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Virgen María, tipo y modelo de la Iglesia. Celebramos el fin de la octava de Navidad con esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Volvemos a contemplar la escena del nacimiento, el testimonio de los pastores, la alabanza a Dios, María guardando todo en su corazón y después de una octava más, la presentación del Señor Jesús en el templo y la imposición del nombre que el ángel le había anunciado. Se llamará Jesús. Dios salva. La Virgen María, tipo y modelo de la Iglesia. Comencé con esta expresión que el Concilio Vaticano II, hablando de la Madre de Dios, retoma de las antiguas épocas patrísticas. ¿Qué significa que sea tipo? ¿Qué es figura? Que de alguna forma es símbolo, pero que también es profecía. Es cumplimiento de lo que esperamos para nosotros. Y que entre la Virgen María y la Iglesia hay una profunda correspondencia. La Iglesia comprende su misterio en el modelo eximio, en el ejemplo singularmente santo de la Virgen María. Porque la Virgen María y la Iglesia, ambas son llamadas a ser esposas de Jesucristo, ambas a ser vírgenes fecundas, ambas a ser la Madre de Dios. Y entonces, hoy los invito a contemplar la figura, el ejemplo, el tipo, el modelo, el símbolo, el arquetipo de la Virgen María. Ella es la mujer expectante de la voluntad de Dios que escucha su palabra y se configura a ella. Hágase en mí según tu palabra, responde al anuncio del ángel. Yo soy la humilde servidora. Ella, la Virgen, vive desde siempre para buscar, para encontrar, para que se le manifieste la voluntad de Dios, para vivir según el proyecto de Dios. Y cuando se le manifiesta, llega el tiempo de la madurez vocacional, la Virgen con alegría, con docilidad, acepta. Hágase en mí según tu palabra.
Y nosotros, y la iglesia de nuestro tiempo, nuestras comunidades y nuestra persona está ávidas, vorazmente hambrientas de la voluntad de Dios, de su proyecto para nuestra vida. Estamos siempre expectantes de su voz, de su palabra. Yo a veces, hermanos, percibo que más bien estamos demasiado pendientes de nosotros mismos, como independientes de Dios, viviendo de alguna forma a nuestras anchas y exigiéndole a Dios que firme y apruebe nuestro parecer, nuestro capricho, nuestro plan, nuestro proyecto, inconsulto, fuera de diálogo con Dios. Que escuchamos tantas voces, nos preocupamos por tantas voces, las voces del mundo, las voces de la cultura de hoy, del tiempo presente, de la época, las voces de todos, de los que no creen tan bien, del que dice cualquier disparate, del que se pone como adversario delante de la iglesia. Escuchamos tantísimas voces, a veces con poco discernimiento, pero estamos debilitando la escucha de la voz de Dios. La voz de su palabra, tantas veces en la iglesia la palabra de Dios es recortada, censurada, malinterpretada, a veces de forma escandalosa, porque la interpretación que se propone ni siquiera coincide con el texto material de la Sagrada Escritura. Es como un invento rebuscado, unas raras torsiones, ¿no? Para intentar hacerle decir a la palabra de Dios lo que nosotros queremos escuchar, lo que nosotros queremos decir. Una manipulación de la palabra. Un acomodamiento o un uso a conveniencia de la palabra de Dios. La Virgen María está deseosa de escuchar la palabra y de vivir el proyecto, la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? Y la iglesia de nuestro tiempo, y la Virgen María se muestra la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, la disponible a la acción de la gracia, la dócil, la dúctil, la ágil, para dejarse moldear por Dios, para dejarse conducir por Dios. Y nosotros, la iglesia de nuestro tiempo, nuestras comunidades, no somos muchas veces resistentes a la acción de la gracia, poco disponibles, poco dóciles, dúctiles. No tenemos muchas oposiciones, resistencias, a veces nos ganan los temores, las vergüenzas, estamos como retenidos. Nos cuesta lanzarnos al viento del Espíritu que sopla. Y la Virgen María se manifiesta en sintonía, en total apertura a la acción de Dios. Se deja conducir, se deja pastorear. Y va adhiriendo con agilidad a toda propuesta, a toda moción de Dios en el Espíritu Santo. Y la Virgen María se vuelve servicial y misionera en la visitación y canta las maravillas de Dios, proclama sus grandezas en su pequeñez. Está agradecida porque Dios ha mirado su humildad. Y nosotros, y la iglesia de nuestro tiempo y nuestras comunidades, a veces no estamos demasiado quejosos. Disfrutamos de lo que Dios da. Registramos, percibimos lo que Dios da. Tenemos la humildad necesaria para poder abrirnos
al don de Dios, al don de su gracia. O engreídos, soberbios, pagados de nosotros mismos. Hasta llegamos a pensar que Dios tiene que girar en torno a nosotros, que Dios tiene que vivir para nosotros, lo cual lo hace por el amor. Pero Dios se pone a nuestro servicio, no podemos tratarlo como un sirviente, como nenes caprichosos. Somos humildes, estamos agradecidos, reconocemos las maravillas de Dios en nuestra vida. Nuestras comunidades, nuestra iglesia, es capaz de alabar a Dios, de glorificarlo, de estar alegre en su presencia, jubilosa. O mirándonos a nosotros mismos, estamos siempre tristes, apesadumbrados, fatigados, cansados, en crisis. O podemos levantar la mirada y alegrarnos con las maravillas que Dios hace en medio nuestro. La Virgen María es la Madre de Dios, lo da a luz. Como dice hermosamente un texto de la liturgia, una plegaria eucarística, una anáfora, derramó sobre el mundo la luz eterna. Y entonces la Virgen María es Madre de Jesús, lo da a luz. Alguna vez hemos comentado que realmente explicaba San Francisco que todos podemos ser madres de Dios si lo concebimos por la fe y lo damos a luz con nuestras obras, con nuestra caridad. Hermanos, realmente nosotros, nuestras comunidades, la iglesia de nuestro tiempo, está dando a luz a Cristo, está anunciándolo por todo el mundo. Estamos apasionados en que Cristo sea reconocido, sea aceptado. Estamos proclamando a Jesucristo, el único Salvador del mundo, porque a veces pareciera que estamos más atentos a las agendas globales, a las sensibilidades culturales, al espíritu de una época, y no tan apasionados, tan convencidos. Una iglesia madre de Dios que lo engendra en todos los tiempos, en todas las tierras, en todos los contextos, en todas las culturas, que lo único que quiere es que Jesús nazca en los corazones. La Virgen María guardaba todo en el corazón, contemplaba. No solo como actitud piadosa, sino humildemente, porque el misterio la sobrepasaba y entonces uno podría decir que la Virgen María también necesitaba digerir, masticar, rumiar, procesar la riqueza sobreabundante del misterio que le había sido confiado. Y nosotros, nuestras comunidades, la iglesia de nuestro tiempo, ¿sabe esperar en Dios? Es una iglesia contemplativa, es una iglesia que percibe y vive en el misterio. A veces me parece que es una iglesia demasiado pragmática, nuestras comunidades parecen más del día a día, sin miradas largas, sin horizontes, llenas de apresuramientos, de premuras, de necesidades, de miradas muy puntuales, muy cortoplacistas, como se dice, y que tampoco nos interesa demasiado comprender la magnitud del misterio al que somos convocados, sino que las cosas funcionen, que se arreglen rápido, de la forma más fácil posible, con menos esfuerzo, con la mayor urgencia. Podemos, como la Virgen, guardar el misterio de Dios en su riqueza, en su abundancia, dejar que madure nuestra comprensión, nuestra aceptación, tener paciencia, estar serenos, contemplar.
La Virgen María finalmente es la mujer de la Pascua, la que fielmente está allí a los pies de la cruz, la que recibe el cuerpo de Jesús descendido del madero. Y sigue siendo la Virgen de la Esperanza, la que cree y espera las promesas, la resurrección, la que convoca a la Iglesia para esperar las promesas, para invocar al Espíritu. Nosotros, nuestras comunidades, la Iglesia de nuestro tiempo, está cimentada en la Pascua del Señor. Podemos aceptar y vivir cotidianamente esta sabiduría de la cruz, de la entrega de la vida por amor, del sacrificio redentor. Señal de que no estamos tan atentos a esta dinámica es nuestra escasa participación en la Eucaristía, el abandono de la Eucaristía, de la Santa Misa. Y a veces la participación fría, distante, apenas formal en la celebración litúrgica. Sin ponerle el corazón, sin contemplar el misterio, sin quedar extasiados, desbordados, embelesados, transformados. Nuestras Eucaristías no logran transfigurarnos. Y no es porque la gracia de Dios sea menos potente que en otros tiempos. Evidentemente es nuestra condición la que impide que el misterio de la Pascua sea fecundo, potente en nosotros. La Virgen María, tipo y modelo de la Iglesia. Cada uno de nosotros, nuestras comunidades, la Iglesia, está llamada a ser la Virgen fecunda, la esposa de Jesucristo, la Madre de Dios. Le pedimos en esta solemnidad a la Madre de Dios que se cumpla en nosotros, en la Iglesia, lo que ya es pleno en ella. Que la Iglesia, mirándose en el espejo de la Virgen, cada uno de nosotros, podamos descubrir el camino que tenemos que andar. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.